Muy buenos días para todos los que están conectados en el 27º curso de posgrado en reumatología. Como nos dijo ayer el doctor Carlos Vinicio Caballero, presidente de Reumacaribe, este evento es el evento decano de los cursos o simposios de reumatología en Colombia. Tenemos 27 años continuos de estarlo organizando. Este es nuestro tercer año de manera virtual. Por lo tanto, quiero agradecerle a todos los que están conectados en este momento de la mañana para escucharnos en los diferentes temas que hemos venido desarrollando. Quiero agradecerle a todos los conferencistas invitados, tanto internacionales como nacionales, por su gran colaboración y aporte a este magno evento que venimos realizando año tras año y que esperamos que oportunamente o más bien próximamente nos veamos de manera presencial. Vamos a compartir pantalla con la charla de hoy que me corresponde a mi persona, ¿sí? En este 27º curso de posgrado de reumatología, Hot Topic de Reumacaribe 22. Vamos a buscar el puntero. El tema que me corresponde en la mañana de hoy es síndrome antifosfolípido más allá de las pérdidas fetales. Para los que no me conocen, mi nombre es José Ángel Salasiado. Soy médico internista reumatólogo, profesor titular de la Universidad Metropolitana y Libre, miembro benemérito de la Asociación Colombiana de Reumatología de Colombia, maestro de la Reumatología Panamericana, PANLAR, y director de investigación médica Atlántico IMA en Barranquilla, Colombia. Además, soy pionero de la conmemoración del Día Mundial de la Artritis en Colombia. La agenda que vamos a tener en la mañana de hoy es una agenda relativamente corta, tengo 30 minutos, espero que el tiempo me alcance para hablarles sobre el concepto y definición de síndrome antifosfolípido, la epidemiología, las manifestaciones clínicas, cuándo sospechar síndrome antifosfolípido, los criterios de clasificación, síndrome de antifosfolípido catastrófico, presentar una corte de pacientes colombianos y finalmente las conclusiones de este tema que me parece interesante e importante que conozcamos todos. Y que simplemente no pensemos que el síndrome antifosfolípido son solamente pérdidas fetales. El síndrome antifosfolípido fue descrito inicialmente por Graham Huggins en Londres, Inglaterra, en 1983 y se caracteriza por trombosis tanto arteriales y venosas, aborto a repetición o muerte fetal, trombocitopenia, anemia hemolítica, entre otras manifestaciones junto a la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos. El doctor Graham Huggins, ¿qué fue lo que hizo? Hizo una asociación entre lupus y los eventos trombóticos que ocurrían. Unió las características cardinales del síndrome antifosfolípido, como son los abortos a repetición, la trombosis venosa o profunda que hemos venido hablando, y los anticuerpos antifosfolípidos. Y en el Hospital St. Thomas, en Londres, se detectaron los anticuerpos anticardiolipina. Entonces, él fue el que hizo la descripción de todo esto que le acabo de comentar. Entonces, una definición del síndrome antifosfolípido es complementariamente a lo que le comenté brevemente, que es una enfermedad autoinmune sistémica que afecta el 0.5% de la población, que es más frecuente en las mujeres y que la edad media de aparición es alrededor de los 30, 40 años.
Importante saber que este síndrome tifosfolípido se puede presentar de manera primaria o de manera secundaria, por ejemplo, al lupus eritematoso sistémico. Hablando rápidamente de la epidemiología, sabemos de que vamos a encontrar en los donantes de sangre sano hasta un 10% de anticuerpos antiglobulina a títulos bajos. Que los pacientes con lupus van a presentar estos anticuerpos en un 10 a 40% y en los pacientes con lupus van a presentar un 20% de los anticuerpos anticardiolipina y que tiene una incidencia de 5 casos por 100.000 personas años. Se ha estimado que la prevalencia del síndrome antifosfolípido catastrófico, el cual vamos a describir brevemente más adelante, ocurre en menos del 1% de todos los casos de síndrome antifosfolípidos. Ojo, el 20% de las mujeres que han experimentado 3 o más pérdidas fetales consecutivas tienen anticuerpos antifosfolípidos. Los anticuerpos antifosfolípidos se han correlacionado con un 13% con enfermedades cerebrovasculares o ictus, un 11% con infarto y un 9.5% por trombosis venosa profunda. Quiero también comentarles brevemente que la prevalencia de estos anticuerpos en el lupus varía del 15 al 34%, o sea, de los anticuerpos antifosfolípidos, del anticoagulante lúpico varía entre un 12 al 44% y desde un 19% los anticuerpos antibeta 2 glicoproteína 1. De las personas con lupus que son positivas para los anticuerpos antifosfolípidos, no lo desarrollan todos, sino solamente una cuarta parte a mitad de los pacientes, o sea, a un 20 a 50% pueden presentar eventos trombóticos. Hablando de las manifestaciones clínicas, ¿sí? Tenemos que las trombosis, tanto venosas como arteriales, y a nivel de la microvasculatura, se van a encontrar frecuentemente, siendo la trombosis venosa profunda la más común, y desde el punto de vista arterial, los accidentes cerebrovasculares. Ojo, en el compromiso microvascular puede estar en el síndrome tifosfolípido o la microangiopatía trombótica. Y desde el punto de vista obstétrico, pérdidas fetales más de una de 10 semanas de gestación o pérdidas fetales tempranas menos de 10 semanas de gestación. O preeclampsia o trastornos placentarios que pueden ocurrir antes de las 34 semanas son las manifestaciones obstétricas. Hay que tener en cuenta en los síndromes antifosfolípidos que vamos a ver más adelante que tenemos una serie de criterios, los criterios de Sapporo, pero hay muchas manifestaciones que no son, que no están dentro de los criterios que hay que tener en cuenta, como es el líbero reticular, como es la vasculopatía livedoide, digamos así, como es desde el punto de vista hematológico la trombocitopenia y la anemia hemolítica, como es a nivel cardíaco las vegetaciones o un engrosamiento valvular, el compromiso renal, sobre todo por microangiopatía trombótica, y neurológico, trastornos no relacionados con accidentes cerebrovasculares como es la disfunción conectiva o las convulsiones. Este porcentaje traemos acá con las manifestaciones que no están incluidas como criterio diagnóstico. Vemos que la trombocitopenia puede ocurrir en un 30% de los casos, la artritis reticular aproximadamente en un 25% de los casos. Entonces, una pregunta clave para todos los médicos de atención primaria, los médicos internistas o los médicos generales es ¿cuándo sospechar que un paciente puede desarrollar un síndrome antifosfolípido? Entonces, es aquellos pacientes con trombosis venoso arteriales no provocadas, únicas o a repetición. O si tienen aborto a repetición desde el punto de vista de patología obstétrica, muerte fetal, retardo de crecimiento intrauterino previos, antecedentes de preeclampsia o eclampsia, trombocitopenia sin causa aparente y prolongación del TPT.
esos son elementos que nos hacen sospechar que un paciente puede estar desarrollando un síndrome antifosfolípido. Entonces tenemos los criterios de Sapporo, en los cuales ellos tienen dos criterios clínicos, uno que es la trombosis vascular, ¿sí? Que es uno o más episodios clínicos de trombosis arterial o venosa o de vasos pequeños de cualquier tejido u órgano, y la morbilidad durante el embarazo, uno con una o más muerte inexplicada de fetos con una morfología normal a partir de la 10ª semana de gestación que hablábamos ahorita, o uno o más nacimientos prematuros, ¿sí? Antes de la semana 34 debido a eclampsia, preeclampsia, básicamente, o que tenga insuficiencia placentaria, o 3 o más abortos espontáneos consecutivos que no se expliquen por ningún motivo antes de la 10ª semana, como hablábamos hace un momento. Y los criterios de laboratorio son la presencia de anticoagulante lúpico, la presencia de anticardiolipina IgG o IgM, la presencia de anticuerpo beta-2-glicoproteína IgG o IgM. Todos estos títulos deben tener por lo menos deben estar presentes 2 veces con un intervalo entre una y otra de 12 semanas. Entonces tenemos que el diagnóstico definitivo de síndrome antifosfolípido es un criterio clínico más un criterio de laboratorio, el cual debemos repetir antes de las 12 semanas. Esa es la interpretación de esos criterios. Brevemente, síndrome catastrófico es aquel en el cual ocurre múltiples eventos oclusivos vasculares que comprometen principalmente pequeños vasos. Como les dije hace un momento, se encuentra en menos del 1% de los pacientes que tienen síndrome antifosfolípido y tienen manifestaciones variables. Por ejemplo, deben estar comprometidos mínimo 3 o más órganos, como vamos a ver en un momento: compromiso renal, compromiso neurológico, compromiso cutáneo, compromiso hepático, gastrointestinal o a nivel esplénico o del vaso. Entonces, ¿cuáles son los criterios que tenemos para clasificar un síndrome antifosfolípido catastrófico? 1. Pruebas de afectación de 3 o más órganos, sistemas o tejidos, como les dije. Desarrollo de manifestaciones simultáneamente o en menos de una semana, rápidamente progresiva estas manifestaciones. Confirmación por estudio histopatológico de la oclusión de un vaso pequeño y confirmación de la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos, o sea, los anticoagulantes lúpicos, anticardiolipina o beta-2-glicoproteína 1. Hablamos de síndrome catastrófico definitivo, de síndrome antifosfolípido catastrófico definitivo, cuando se encuentran los 4 criterios. Y probable cuando encontramos los criterios 2 a 4 y compromiso de 2 órganos, o los criterios 1 a 3 o 1 y 3, ¿sí? O criterios 1, 2 y 4, criterios 1, 3 y 4. O sea, cualquier combinación de estos criterios, sí, nos va a llevar al diagnóstico de un síndrome antifosfolípido probable, y cuando encuentran los 4 es síndrome antifosfolípido catastrófico definitivo. Brevemente vamos a presentar un estudio, ¿sí? Sobre síndrome antifosfolípido colombiano realizado por el grupo de reumatólogos de Medellín del Hospital Pablo Tobón Uribe, ¿sí? En alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana, en el cual tenemos que los autores son todos médicos reumatólogos, ¿sí? Destacamos al doctor Luis Fernando Pinto, que es el director de esta investigación, el cual es barranquillero. Entonces, brevemente, ¿ellos qué encontraron? Ellos encontraron que en los estudios demográficos de esta corte de 100 pacientes, las mujeres se encontraron en el 84%, hombres 16%. O sea, que sigue la relación hombre-mujer muy elevada.
8.1, igual que en el lupus. La edad de diagnóstico aproximadamente la tercera década, como dije adelante en la epidemiología, ¿sí? Ellos encontraron como síndrome antifosfolípido primario un 41% y antifosfolípido secundario el 59%. Y secundario, véase que el lupus es el que más frecuencia tiene. ¿Sí? Le siguen el lupus light, el síndrome de Sjögren, artritis reumatoidea y la poliarteritis nodosa. La manifestación inicial de esta corte colombiana fue la trombosis, el 56%, manifestaciones que no están dentro de los criterios, 24%, y el síndrome antifosfolípido obstétrico, el 20%. De ahí que hoy les quiero dejar como mensaje al final de que síndrome antifosfolípido no solamente son pérdidas fetales. Las manifestaciones vasculares de esta corte de pacientes, la trombosis venosa profunda estuvo en el 47%, el tromboembolismo pulmonar en un 15%, el compromiso arterial por oclusión un 15%. Dentro de las manifestaciones iniciales no criterios de esta corte de 100 pacientes, las neurológicas fueron las que se encontraron en un 11%, ¿sí? Seguida por el hígado reticular de manifestaciones de piel 9% y en poca frecuencia la valvulopatía cardíaca y la nefropatía. Desde el punto de vista obstétrico, ¿qué se encontró? Que la primera manifestación fue en un 51% de estos pacientes y la pérdida fetal en número de casos de 20. Y fíjense todo lo que hemos venido hablando: la pérdida embrionaria, parto prematuro, la preeclampsia, el bajo peso nacer y el síndrome de Hell. Las manifestaciones neurológicas fue el 21%, siendo el accidente cerebrovascular la que tuvo una mayor frecuencia. Desde el punto de vista hematológico, la trombocitopenia se encontraron en el 16%, anemia hemolítica 6%, síndrome EVA 5%. Entonces, sí, ojo con la trombocitopenia. Los títulos de anticuerpos anticardiolipina que se encontró tipo IgG fue el 59%, IgM el 49%. Estos valores son los que ustedes encuentran en los informes que le lleguen entre 20 y 40, 40 y 80 y mayores de 80, considerándose significativo cuando están mayores de 80, para cualquiera de los dos. Entonces, ellos concluyen brevemente que la trombosis fue la manifestación más frecuente al inicio como durante la evolución de la enfermedad. Que la trombosis venosa profunda fue la más frecuente y tuvo mayor tasa de recurrencia que la trombosis arterial. Que los autoanticuerpos diferentes antifosfolípidos y antinucleares fueron discriminatorios entre el síndrome antifosfolípido primario y secundario. Que los pacientes que estuvieron en este estudio tuvieron un comportamiento clínico agresivo porque presentaron trombosis venosa profunda con una recurrencia del 75%, presentaron tromboembolismo pulmonar, presentaron manifestaciones neurológicas graves y manifestaciones de trombocitopenia. La fortaleza que podemos señalar en estos pacientes es que es la corte colombiana más grande que se ha descrito, que el diagnóstico y el seguimiento se hizo por reumatólogos, como les comenté, y que utilizaron y llevaron los criterios de inclusión de manera estricta. Y las debilidades del estudio, con un diseño de corte transversal, que el número limitado de desenlaces clínicos no permitió explorar adecuadamente las asociaciones de esto con los factores de riesgo. Entonces, la conclusión que podemos llegar en la mañana de hoy, cuando estamos hablando de síndrome antifosfolípido, más allá de las pérdidas fetales, es que tenemos las manifestaciones obstétricas como ustedes conocen: abortos precoces, abortos tardíos, partos prematuros, preeclampsia o eclampsia.
Pero también tenemos una serie de manifestaciones clínicas no obstétricas que también podemos destacar, como es la trombosis venosa profunda, la tromboflebitis, la migraña, el accidente cerebrovascular, la disfunción valvular, el líquido reticular, las artralgias, las artritis, la trombocitopenia, la anemia hemolítica. O sea que hay que pensar no solamente cuando tenemos pérdida, sino cuando tenemos otra serie de manifestaciones. Por ejemplo, la trombocitopenia puede ser el inicio de un síndrome antifosfolípido fácilmente. Entonces hay que pensarla. Muchos pacientes nos los mandan para que estudien la trombocitopenia. O en un paciente joven que tenga un accidente cerebrovascular o un ataque isquémico transitorio, también nos los envían. Y nosotros le hemos hecho el diagnóstico a muchos de estos pacientes. Cefalea también. Después que el neurólogo estudia todas las cefaleas, nos las mandan a nosotros para estudiarlo. Y esta es la única manifestación guía del paciente. Entonces, todo esto hemos tenido experiencia en todos estos pacientes, por lo cual hoy quiero resaltar eso. El hígado reticulares también. Había una paciente, sobre todo sexo femenino, joven, 20, 30, 40 años, que tenía un hígado reticulares demasiado expresivo. Se le mandaron a hacer las pruebas y era un síndrome antifosfolípido. Aquí el otro tipo de paciente que también vemos es en los pacientes que le da infarto agudo del miocardio y que son jóvenes, 40, 50 años, hombre o mujer, sobre todo mujer, puede ser el debut de un síndrome antifosfolípido. Una anemia hemolítica que no se explique por ninguna otra causa, también nos las mandan, nos piden la interconsulta y detectamos estos pacientes con antifosfolípidos. Entonces, esta serie de manifestaciones no estéticas es lo que yo les quiero dejar hoy en el mensaje para que lleven a su consultorio o no a casa, que el síndrome antifosfolípido está más allá de las pérdidas fetales. Acá seguimos con las manifestaciones no obstétricas y que no están dentro de los criterios. Y ojo, que muchas de estas manifestaciones se encuentran en un paciente con lupus, como es la epilepsia, ¿sí? La mielitis transversa. También hemos visto pocos pacientes que tienen mielitis transversa. Desde el punto de vista cardiovascular, lo que le dije ahorita, los infartos agudos del miocardio en pacientes jóvenes, las valvulopatías también. Hipertensión pulmonar es otro motivo que también muchas veces es manifestación de un síndrome antifosfolípido. No es lo más frecuente, pero sí hemos visto pacientes con hipertensión pulmonar que hay algún alarma, algún síntoma que nos pone como a guiar a que puede ser un síndrome antifosfolípido. Entonces, estas manifestaciones que le estoy diciendo eh, son menos frecuentes que las anteriores. Las renales también podemos detectarlo y a las renales es importante hacerle la biopsia renal porque es la que nos va en momento dado a ayudar el diagnóstico. A nivel cutáneo, las úlceras y la gangrena digital, cada vez estamos viendo más pacientes que presentan gangrena digital en los dedos. Se les necrosa, se les gangrena un dedo, dos dedos del pie, ¿sí? Muchas veces no nos dan las pruebas inicialmente, pero sí en la evolución nos dan las pruebas positivas que, como le dije, son el anticoagulante lúpico, la beta-2-glicoproteína 1 y la cardiolepina IgG o IgM. Eso nos lo va a, nos van a hacer llegar el diagnóstico cuando tenemos. La necrosis vascular es rara, pero también la hemos visto en pacientes con síndrome antifosfolípido. ¿Por qué? Porque hay trombosis de los pequeños vasos de los capilares y esto hace que se necrose. Entonces,
tenemos que tener en cuenta toda esta serie de manifestaciones que le he venido diciendo en la mañana de hoy para llegar a un diagnóstico de certeza de un síndrome antifosfolípido. Ok, muchas gracias a todos los que están conectados en este momento y espero las preguntas para que estas sean contestadas al final de la jornada. Nuevamente, gracias por la invitación de Reuma Caribe para poder estar compartiendo con ustedes en la mañana de hoy un tema de interés.